y luego ahora escuchamos a Liliana Navarro Ibarra, que va a presentar su ponencia titulada Julio Mario Navarro, Genética, Tiempos y Narrativas en torno al origen. Tiene un nombre en particular, que es la de Julio Mario Navarro. Julio Mario Navarro es mi padre. En esta foto que ustedes ven, es del año 1984, hace 40 años, cuando firmaba el siquiera en el registro civil de Avellaneda. Él es tucumano, nació el 1 de julio de 1949 en el Sausal, un paraje rural del sur de Tucumán, ubicado en el departamento de Graneros, pero desde hace 50 años, ya lleva medio siglo viviendo en la provincia de Buenos Aires. Actualmente jubilado, hace desempeñó gran parte de su vida laboral como operario, fabril, así que nos podría dar o aportar información precisamente la genealogía y la genética de un viejito bastante simpático que es mi persona favorita sin duda alguna. Cuestión es que en el último tiempo me aboqué a la reconstrucción de mi árbol genealógico. Por el lado paterno, la información obtenida a través de la búsqueda y la interpretación de diversos registros escritos, genealogía tradicional si se quiere, bocetan un arco temporal de poco más de 3 centurias, aproximadamente entre los años 1660 y el presente, marcado por la asociación patrilineal ininterrumpida de un mismo apellido, Navarro, lo cual me llevó a querer establecer los orígenes de la genealogía familiar. No obstante, en cierto punto, sobre todo fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, las fuentes se vuelven renuentes y tengo más dudas que certezas. ¿Eso podría ser franqueado? En esa circunstancia me llevó a interesarme más por la ancestría genética en el afán de que sea posible acceder a los orígenes personales y familiares del individuo y de su comunidad a través de los genes. Fue así como en enero del 2022 obtuve 2 datos valiosos a través de la compañía Family Tree DNA. La información correspondiente al ADN autosómico de mi padre y también el análisis de su cromosoma Y. Por favor, Víctor, si me puedes pasar la diapositiva. Bien, como ven, dio como resultado el haplogrupo EFTC78767. Lo que ustedes ven en la diapositiva es una versión abreviada del árbol filogenético de este haplogrupo, sobre todo lo que haría como el haplogrupo más general, en el escalón 16, M35, originario aproximadamente hace 28.000 años antes de la era común, que es como se suele tratar muchas veces la genealogía, sobre todo en las publicaciones científicas y más bien arqueológicas. Y el haplogrupo en cuestión del que estamos hablando se habría originado aproximadamente en el 400 de la era común, un poco más, poco menos, 400 después de Cristo, que es como solemos hablar, ¿no?, ya en el área de los historiadores. Entonces, tomando como referencia un arco temporal comprendido entre 1660, que es cuando se estima que nació el geniarca, y 1949, el año en que nació mi padre, descartando la posibilidad de que hayan existido situaciones de adopción y o descendencia ilegítima que pudieran haber interferido en la línea de varonía y en ausencia de otros análisis genéticos de miembros masculinos del grupo familiar, asumo, como hipótesis de trabajo, que entre el geniarca y mi padre se transmitió ese haplogrupo, el EFTC78767, de varón a varón y de padre a hijo desde fines del siglo XVII hasta el presente. Por favor, la siguiente. Entonces, acá tendríamos las generaciones reconstruidas a partir de la documentación escrita. En la parte superior, el geniarca, en la parte inferior, mi padre. O, si uno lo quisiera ver de otro modo,
la persona desde la cual se parte con el análisis genético para llegar a el genealógico. El tiempo a mí me sirve también para jugar con él, no es todo tan lineal o directo. Cuestión que el primer Navarro del que hay documentos es Gregorio Navarro, que contrajo matrimonio con Ángela Aragonés. Y, si ustedes se dan cuenta, el apellido le llega a mi padre por línea varonil directa. No hubo mujeres en el medio de esta cadena, y bueno, evidentemente no llega de ese modo el apellido. Ahora, esto implica una sucesión lineal y unidireccional, todo lo contrario. Desde el punto de vista biológico, se ha resultado de una serie de hechos aleatorios concatenados. Por un lado, la de una rama familiar que se reprodujo con éxito, en tanto de forma ininterrumpida a través del tiempo, en la cual generación tras generación se gestó al menos un varón que a su vez contribuyó a engendrar al varón siguiente, formando así una línea sucesoria que permitió conservar y traspasar el mismo produjo Y desde el geniarca hasta uno de sus descendientes en el presente. Una cadena de individualidades, de circunstancias y de hechos singulares, pero que de ningún modo son previsibles, sobre todo cuando se toma en cuenta la contingencia como una variable de peso. Entonces, como si de un juego de muñecas mamushkas se tratara, los tiempos se engloban, se superponen y se solapan. El tiempo de vida de cada individuo, el tiempo histórico en el que se desarrolla el linaje, el tiempo genético que llega a abarcar miles de años y se halla a merced de mutaciones tan impredecibles como aleatorias, pero que son determinantes, e incluso el tiempo de la propia especie humana. Entonces, durante muchos años, las únicas fuentes de las que dispuse estaban estrechamente vinculadas a la memoria vital personal de sus protagonistas. Mi padre, sus hermanos y hermanas, algunos primos mayores, todos ellos de origen tucumano. Estamos hablando de dos generaciones, una anterior y otra contemporánea. En los últimos 4 años, de investigación sistemática, la investigación documental me refiero, me permitió determinar que algunos relatos en torno al pasado grupal eran correctos e incluso evocaban hechos que habían sido olvidados o deformados por el paso del tiempo, pero que no dejan de ser certeros. Por ejemplo, por décadas la narración familiar más difundida había asignado al linaje un origen europeo y en particular peninsular ibérico, lo cual tiene sentido considerando que Navarro es un apellido gentilicio que evoca la actual comunidad foral de Navarra. No obstante, careciendo de cualquier otro indicio documental, en un principio creí que el geniarca podría haber llegado al territorio argentino durante los grandes desplazamientos migratorios de finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Y ahí fue donde precisamente la investigación genealógica dio por tierra con esas narrativas preinstaladas dentro de la unidad de origen, inaugurando nuevas perspectivas de conocimiento y autopercepción. Si podemos pasar a la siguiente. En primer lugar, pude retrotraer la línea de ascendencia lo suficiente como para establecer que el apellido no se había originado en la provincia de Tucumán ni en el resultado de los movimientos migratorios transatlánticos característicos de los siglos XIX y XX, sino que había que buscar su origen en el Cuyo colonial y más concretamente en la provincia de San Juan. Entonces, lo que puse en el mapa de referencia, ¿qué distancia hay entre la Plaza 25 de Mayo, que la tenemos aquí a pocas cuadras, y el actual poblado de Graneros, que nos da una distancia superior a los 700 kilómetros, lo cual me permitiría pensar que Manuel José Braulio Navarro, o como habitualmente figuran los registros Braulio Navarro, sanjuanino, puede considerarse como el geniarca de mi rama familiar en territorio tucumano por la descendencia engendrada con Gregoria Eladia Exaltación de la Cruz Frías. Me discutiste hace 2 años si eran esos Frías, y sí, son esos Frías. La siguiente, por favor. Y ahí está marcado con la flecha en qué punto de esta reconstrucción nos encontramos. Entonces, Braulio Navarro sería el nexo entre San Juan y Tucumán. ¿Qué pasa más atrás de Braulio? A partir de seguir indagando, pude encontrar información tanto sobre el padre de Braulio Navarro, don Pedro José Navarro, que me permitió seguir reconstruyendo ascendentemente la genealogía y el linaje, y también encontré información sobre uno de sus tíos, don José de Navarro,
una figura muy destacada dentro de lo que fue la política y el ámbito militar, si se quiere, sanjuanino. Incluso tuvo una breve participación como gobernador durante un corto periodo de tiempo de 6 meses. No voy a abundar en detalle porque además hay un artículo próximamente a ser publicado en la revista Geoproba, pero sí me interesa un fragmento en particular que es una declaración que él hace, el don José de Navarro, para obtener el cargo de escribano público y de cabildo hacia 1790. Entonces, en esa declaración, en sintonía con lo que serían los estatutos de limpieza de sangre, él le pregunta a los testigos si saben y les consta que soy hijo legítimo y de legítimo matrimonio de don Joaquín Navarro y doña Antonia Rivas. Ítem, si es público y notoria pública voz y fama, que los referidos mis padres y sus ascendientes han sido reputados y tenidos por hombres buenos, limpios de sangre y de toda mala raza, y se han obtenido empleos públicos, políticos y militares, y si los han desempeñado con acierto y fechas, resultando la idoneidad y limpieza correspondiente. Perfecto. Una copia de este legajo precisamente está albergado en el Archivo General de la Nación, que es donde pude acceder al documento en cuestión. Lógicamente, para poder obtener este cargo, él tuvo que demostrar que era español e hijo legítimo. Entonces eso me lleva a pensar si la forma en que esta persona, José de Navarro, se autopercibe y a su vez concibe su entorno y sus vínculos genealógicos, ¿qué de todo eso podría haber llevado a la memoria familiar? ¿O qué se podría haber transmitido para, a partir de ahí, entender entonces qué vestigios de información incidieron en la construcción narrativa de mi propio entorno en cuanto al origen familiar? Ya que los registros documentales de la época colonial apuntan a la imagen de hombres, primero hijos, luego padres, que durante un periodo considerable de tiempo nacieron, vivieron y dejaron descendencia en territorio americano sin por ello dejar de considerarse a sí mismos étnica y jurídicamente como españoles. La siguiente, por favor. Y acá lo interesante, y traje a colación 2 fragmentos nada más, son las menciones que hay sobre Gregorio Navarro, sobre el genial del territorio sanjuanino, en los cuales él, por ejemplo, funge de testigo en el matrimonio de Felipe Joffre, hijo legítimo del capitán Diego Joffre y de Tomasina López, según dice en la fuente, y Juana de Montenegro lo hace junto a su esposa Ángela Aragonés, y en la parte inferior está reproducido el registro de su entierro, donde simplemente se indica que es marido de Ángela Aragonés y que no otorgó testamento. Entonces, si carezco de partida de bautismo, si carezco del casamiento, de la partida matrimonial correspondiente, e incluso en su propio registro de entierro no hay datos sobre él, ¿cómo poder sobrepasar ese escollo, si se quiere? La siguiente. No fui la única que se enfrentó a esta tarea, ya otros autores como Vicente Álamos igual se enfrentó al mismo desafío en 1979 y llegó al mismo punto muerto al que llegué yo. Y de hecho, al hacer una semblanza de Gregorio Navarro, termina haciendo una semblanza sobre su propia esposa, de quien sí hay información suficiente como para reconstruir su origen, su propio árbol genealógico, etc. Entonces, pasamos a la siguiente. En ese sentido, el análisis del ADN autosómico de mi padre no difirió significativamente lo que podría o cabría esperar de un hombre descendiente de varones criollos que supieron establecer alianzas matrimoniales con mujeres provenientes de familias con una condición étnica, jurídica y socioeconómica idéntica o cuanto menos similar. Y de hecho, los porcentajes así lo muestran. Pero yendo un pasito más atrás, y en esto también te voy a pedir por favor que me pases la diapositiva, hay una herramienta que a mí me sirve muchísimo dentro de lo que es la plataforma Family Tree DNA, que es la de Ancient Connections. Y en esas conexiones antiguas lo que se muestra es coincidencias ya no solo con personas vivas, sino con casos arqueológicos. Y de esos casos arqueológicos yo elegí 8 en particular, que son los 8 que están marcados
en la parte superior. De esos 8 voy a referirme muy brevemente a algunos en particular, que son los más cercanos, no solamente genéticamente en cuanto a la grupo, sino también en el tiempo. Estamos hablando de los últimos 2 milenios. Te pido por favor la siguiente. El primer caso es el de Necrópol 697, los restos de un hombre que vivió entre los años 81 y 210 durante la época romana. La excavación se hizo en un sitio llamado Necrópol Oriental, ubicado en Sétif, Argelia. Y los investigadores, en este caso es un artículo publicado por el equipo de Antonio et al. En 2022, indican que la singularidad adicional de la población de esta necrópolis era de ser catalogada como autóctona, los númidas o bereberes. El siguiente caso, que es el que ustedes tienen a la izquierda, es el de José Saint-Pierre 9, así se denomina por lo menos a este individuo dentro de la plataforma, un hombre mayor de 30 años que vivía entre 414 y 548, de la Alta Edad Media, cuyo cráneo fue encontrado bajo los cimientos de la calle José Saint-Pierre en Angers, Francia. Según el equipo de investigación, representa probablemente un migrante con afinidades genéticas con los actuales norteafricanos. Este individuo fue hallado en un yacimiento arqueológico antiguo, probablemente construido durante la época romana. Pero para ir redondeando, la tercera coincidencia, Sagunto 1264, se encontró en la calle, en Carrer de Sagunto, en la calle Sagunto, en Valencia, España. En este caso en particular, el estudio publicado por los investigadores, que en este caso son Oralde et al. Del 2019, indican que las 3 fuentes genéticas, las 3 fuentes étnicas que corresponden a este individuo son ibérico, marroquí y jordano. Y por último, 5 casos que os voy a mencionar relacionados, porque además están vinculados entre sí, por los rasgos comunes que corresponden a la población aborigen canaria, y por eso les puse el mapa de referencia. Y en particular con población guanche, que fueron genéticamente similares a lo largo del tiempo y que muestran mayor afinidad genética con los actuales africanos del noroeste, lo que apoya firmemente la hipótesis de un origen bereber, según el artículo de Rodríguez y Varela y su equipo publicado en el 2017. De estos 5 individuos, 5 casos arqueológicos, Guanche 1 y 2 forman parte de una colección privada, no están descontextualizados, en realidad formaron parte de una colección privada que actualmente se conserva en el Museo Anatómico de la Universidad de Edimburgo, fueron hallados en Tenerife. En el caso de Salitre 48, fue encontrado en una necrópolis de la cueva de Salitre, montaña bajada, en las cañadas del Teide, también en Tenerife. Punta Azul 1 es un caso arqueológico encontrado en la cueva Punta Azul, en la isla del Hierro. Y finalmente, el ejemplo que ustedes tienen en la parte inferior derecha, Cascajo 42, era un niño de 6-7 años que falleció por esas edades, probablemente vivió durante la Baja Edad Media, tal vez fue contemporáneo al periodo de la conquista señorial de Canarias, y sus restos fueron hallados en una pequeña cueva sepulcral localizada en la montaña del Cascajo, dentro de la región noroccidental de la isla de Tenerife. Recapitulando, estos 8 individuos manifiestan rasgos genéticos similares y también permiten circunscribir el área de origen y establecer las rutas de difusión de los haplogrupos precedentes al animal. Por lo cual puedo afirmar que mi linaje encuentra su origen biológico en la cuenca del Mediterráneo. Y a su vez eso explicaría la condición social de, llámese españoles, llámese nobles, llámese blancos, que han ostentado los varones navarros, criollos, en los registros documentales consultados. No obstante, cabe esperar que en el futuro, a medida que avancen las investigaciones sobre poblaciones actuales y pasadas, pueda refinarse aún más el perfil étnico y geográfico de la grupo en cuestión. Para cerrar, un final abierto, la última diapositiva. ¿En qué calidad llegó el primer navarro a este continente? ¿Cómo se hubiese percibido? ¿Habría pensado que su ascendencia era bereber, que era descendiente de antiguos mercenarios númedas? ¿Se consideraba íbero? ¿Se consideraba guanche?
tanto en su comunidad de origen, pero también entre sus pares, ese hombre que precisamente al echar amarras en sudamericano dejó una marca genética perdurable, seguramente sin saberlo ni proponérselo, a este lado del Atlántico. Quizás no encuentre respuestas inequívocas a estos interrogantes, pero aún así continuaré construyendo narrativas que me permitan interpretar conceptual e inmersivamente la fracción de tiempo de la cual formo parte. Muchas gracias.